El pueblo despertaba sin prisa, como si el tiempo también tuviera miedo de avanzar. Las calles de tierra aún conservaban el frío de la noche y una neblina ligera se deslizaba entre las casas viejas, ocultando cicatrices que nadie quería recordar. Allí, el amanecer no traía promesas, solo repetición. En ese lugar, la vida no cambiaba, se soportaba. Julián abrió los ojos antes de que el sol asomara. No había soñado. Hacía tiempo que los sueños lo evitaban, como si supieran que ya no tenían dónde quedarse. Permaneció unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio espeso de la casa. No era calma, era advertencia. Un silencio que se parecía demasiado a la espera. Se sentó en la cama y dejó caer los pies al suelo frío. El contacto lo devolvió a la realidad con brusquedad. Tenía 42 años, pero su cuerpo cargaba más. No por la edad, sino por los años de renuncia. Su rostro, curtido y serio, estaba marcado por líneas que no nacieron de la risa. Sus ojos, oscuros y atentos, guardaban una mezcla peligrosa de cansancio y contención. Julián había aprendido a callar desde joven. En ese pueblo, hablar de más era un error que se pagaba caro. Decir la verdad no siempre significaba justicia, a veces solo significaba problemas. Por eso, eligió el silencio como escudo, como forma de mantenerse en pie. Y durante años funcionó. O eso creía. Se levantó y fue al baño. El espejo le devolvió una imagen conocida, pero distante. Se observó con detenimiento, buscando señales del hombre que fue, el que creía que el esfuerzo bastaba, que lo correcto siempre encontraba su camino. Encontró poco de eso. En su lugar, vio a alguien que resistía, día tras día, sin saber exactamente para qué. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado quieta. Cada objeto parecía en su sitio por obligación, no por cuidado. Desde la ventana, Julián miró el patio, la tierra seca, el árbol cansado, la cerca torcida. Todo seguía igual. Y, sin embargo, algo dentro de él se movía con inquietud. Se puso la chaqueta y salió. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro con una honestidad que agradeció. Caminó por la calle principal, cruzándose con vecinos que fingían no verlo o respondían con saludos breves. Julián notó el cambio. No sabía cuándo había empezado, pero lo sentía. Las miradas ya no eran neutras. Eran medidas. Mientras avanzaba, una pregunta comenzó a repetirse en su mente, incómoda y persistente. ¿Cuánto tiempo más podía seguir así? No era una queja. Era un cansancio profundo, una necesidad de entender si callar seguía siendo una opción o solo una costumbre que lo estaba consumiendo. Al llegar a su destino, se detuvo. El lugar no tenía nada de especial, pero ese día le pareció distinto. Como si lo estuviera esperando. Julián respiró hondo. Sintió un nudo en el pecho, una intuición clara y peligrosa. Después de ese momento, nada sería igual. Dio un paso al frente. Sin saberlo, acababa de cruzar la frontera que separa a quienes sobreviven en silencio. De quienes están a punto de enfrentarlo todo. El interior del lugar olía a madera vieja y a polvo acumulado. Julián cerró la puerta detrás de sí con cuidado, como si el ruido pudiera delatarlo. Aquel espacio, que durante años había sido solo parte de su rutina, ahora le resultaba extraño. Demasiado quieto. Demasiado atento. Avanzó unos pasos y dejó sus cosas sobre la mesa. Fue entonces cuando notó que no estaba solo. 3 hombres conversaban en voz baja al fondo. Al verlo, callaron de inmediato. No hubo saludo. Solo un intercambio rápido de miradas, esas que pesan más que cualquier palabra. Julián sintió como algo se le apretaba en el pecho. No era miedo exactamente, era reconocimiento. Algo había cambiado. «Llegas temprano», dijo uno de ellos al fin, sin sonreír. «Como siempre», respondió Julián, aunque sabía que no era verdad. Nunca antes había importado la hora. Trabajó en silencio, concentrándose en lo que tenía delante. Sus manos seguían siendo firmes, precisas. Aún podía refugiarse en el trabajo, en lo concreto, en lo que dependía solo de él. Pero esa mañana, ni siquiera eso lograba acallar el ruido interno. Las miradas regresaban una y otra vez. Cada vez que levantaba la cabeza, las encontraba. No eran curiosidad. Eran cálculo. Cerca del mediodía, alguien golpeó la puerta. El sonido fue seco,
autoritario. Todos se quedaron inmóviles. Julián fue el primero en girarse. Entró un hombre que no pertenecía al lugar. Vestía mejor que los demás, demasiado limpio para ese ambiente. Traía una carpeta bajo el brazo y una seguridad que no pedía permiso. «Busco a Julián», dijo, sin presentarse. «Soy yo». El hombre lo observó con detenimiento, como si ya lo conociera. «Necesitamos hablar», añadió. A solas. El silencio se hizo denso. Los otros hombres fingieron volver a lo suyo, pero no se movieron. Julián asintió y lo siguió hasta un rincón apartado. «No voy a dar rodeos», dijo el desconocido. «Hay cosas que es mejor dejar como están». Julián frunció el ceño. «No sé de qué habla». El hombre sonrió apenas. «Claro que sí. En este pueblo, todos saben quién ve demasiado y quién calla». Sacó un papel de la carpeta y lo dejó frente a él. Julián lo miró sin tocarlo. «Solo es una advertencia», continuó. «Por tu bien». Julián sintió un escalofrío. Aquello no era una conversación. Era una amenaza envuelta en formalidad. «Yo no busco problemas», dijo con calma. «Nunca lo hice». «Los problemas no siempre se buscan», respondió el hombre. «A veces te encuentran cuando decides mirar donde no debes». Guardó el papel y se dio la vuelta sin esperar respuesta. Al salir, las miradas lo siguieron hasta que la puerta se cerró. Julián quedó inmóvil. Por primera vez, el silencio que tanto había protegido ya no se sentía seguro. Se sentía cómplice. El giro llegó cuando uno de los hombres se le acercó y habló en voz baja. «Ten cuidado», le susurró. «No eres el único que sabe, pero podría ser el único que pague». Julián entendió entonces que había cruzado algo más que una frontera personal. Había despertado un miedo que el pueblo llevaba años escondiendo. Y ya no había marcha atrás. Julián no volvió a trabajar como antes. Sus manos seguían moviéndose por costumbre, pero la mente estaba lejos, atrapada en la sensación áspera que le había dejado aquel encuentro. El papel que el hombre había sacado de la carpeta no le daba tregua, aunque nunca llegó a tocarlo. No hacía falta. A veces, las amenazas más claras son las que no se leen. Cuando terminó la jornada, salió sin despedirse. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el pueblo de un color engañosamente cálido. Julián caminó despacio, como si cada paso necesitara ser pensado. Notaba el peso de las miradas a su alrededor, más directas ahora, menos disimuladas. Ya no era solo sospecha, era expectativa. Al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. Se detuvo de golpe. El corazón le dio un salto seco. Empujó con cuidado y entró. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. La mesa limpia, la silla bien acomodada, la ventana cerrada. Solo una cosa rompía el orden, un sobre blanco, perfectamente centrado sobre la mesa. Julián lo observó unos segundos antes de acercarse. No tenía nombre. No tenía sello. Solo su presencia. Lo abrió. Dentro había una copia de un documento antiguo, amarillento, con sellos oficiales casi borrados. Leyó despacio, sintiendo como el aire se le iba del pecho. Reconoció el lugar, los límites del terreno, una fecha lejana. Y, al final, una firma que jamás pensó volver a ver. Su padre. Julián se sentó de golpe. La cabeza le daba vueltas. Aquel papel no era solo un documento, era una herencia silenciosa, un pasado enterrado a propósito. Entendió de inmediato por qué aquel hombre había venido a buscarlo. Porque ahora. ¿Por qué a él? El terreno que todos daban por inútil, no lo era. Y su padre lo había sabido. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Julián se levantó de inmediato, girándose. «No te asustes», dijo una voz femenina. «No vengo a hacerte daño». Era una mujer joven, de mirada firme y gesto cansado. Vestía sencillo, pero hablaba con seguridad. «¿Quién eres?», preguntó Julián. «Alguien que también recibió una advertencia», respondió. Y decidió no ignorarla. Se acercó a la mesa y miró el documento. «Así que ya lo sabes», dijo. «Tu padre fue más valiente de lo que crees». Julián apretó el papel con fuerza. «¿Qué es esto?», preguntó. «Porque ahora». La mujer respiró hondo. «Porque hay gente que quiere comprar silencio», dijo.
Y hay silencios que valen mucho. Se presentó. Su nombre no importó tanto como lo que dijo después. No eres el único, añadió. Pero eres el último que falta para que todo encaje. Julián sintió el vértigo de quien se asoma a algo demasiado grande. Si hablas, continuó ella, te van a presionar. Si callas, otros caerán. El giro final llegó con una frase que lo dejó inmóvil. Y si no decides pronto, decidirán por ti. El silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez, Julián supo que ya no podía esconderse en él. La noche cayó sobre el pueblo con una rapidez inquietante. Julián apenas encendió una lámpara, la luz tenue parecía más honesta que cualquier claridad excesiva. La mujer seguía allí, de pie, esperando. No había urgencia en su postura, pero sí determinación. Como quien sabe que el tiempo ya empezó a correr. Mi padre murió sin decir una palabra, dijo Julián al fin. Se llevó todo a la tumba. No del todo, respondió ella. Algunos silencios no se entierran, solo esperan. Julián volvió a mirar el documento. Los sellos, las fechas, los nombres. Todo apuntaba a una verdad incómoda: aquel terreno, despreciado durante años, era la clave de algo mucho más grande. No era solo tierra. Era poder. Y dinero. Y culpas. ¿Por qué yo? Preguntó. Hay otros. Más fuertes. Más preparados. La mujer negó con la cabeza. Porque tú no pediste nada, dijo. Y porque heredaste algo más que un apellido. Julián sintió un recuerdo abrirse paso, viejo y punzante. Su padre regresando tarde, cubierto de polvo, evitando mirarlo a los ojos. Las discusiones en voz baja. La decisión abrupta de quedarse, cuando todos se iban. En ese momento, entendió que nada había sido casual. Ellos creen que no sabes, continuó ella. Que el miedo te mantiene quieto. Pero ya te están vigilando. Como si la frase hubiera sido una invocación, se oyó un motor apagarse afuera. Julián apagó la lámpara instintivamente. Ambos se quedaron en silencio, escuchando. Pasos. 2, quizá 3 personas. Voces apagadas. La casa volvió a ser ese lugar frágil que no protegía a nadie. No abras, susurró la mujer. Golpearon la puerta. Fuerte. Autoritario. Julián, dijo una voz masculina. Sabemos que estás ahí. Julián cerró los ojos un segundo. El miedo estaba ahí, sí. Pero también algo nuevo. Una certeza incómoda: huir ya no era posible. Abrió la puerta. Del otro lado estaba el mismo hombre del trabajo, acompañado por otro más joven. Sonreían, pero no había amabilidad en sus rostros. Solo queremos hablar, dijo el mayor. Como adultos. Ya hablamos, respondió Julián. Y quedó claro. El hombre suspiró, fingiendo paciencia. Hay cosas que no te conviene remover, dijo. Tu padre lo entendió. Tú deberías aprender de él. Julián sintió un impulso inesperado. No fue rabia. Fue cansancio. Mi padre murió en silencio, dijo. Y ustedes siguieron como si nada. La sonrisa del hombre se borró apenas. No sabes lo que dices. Sí lo sé, respondió Julián. Y ustedes también. El más joven dio un paso al frente, nervioso. No hagas esto difícil, advirtió. Todavía puedes quedarte al margen. La mujer apareció detrás de Julián, sin esconderse. Ya no está al margen, dijo con firmeza. Nunca lo estuvo. Los hombres se miraron. Algo había cambiado. El control ya no era total. Esto no termina aquí, dijo el mayor, retrocediendo. Piénsalo bien. Se fueron sin decir más. El motor arrancó. El silencio regresó, pero distinto. Más frágil. Julián cerró la puerta con manos temblorosas. Ahora lo sabes, dijo ella. Ya no es solo tu historia. Julián asintió lentamente. Miró el documento una vez más y lo guardó con cuidado, como quien acepta una carga. Entonces habrá que recordar, dijo. Aunque duela. La mujer lo observó con respeto. Eso es lo que más temen, respondió. Que alguien se atreva. Afuera, el pueblo dormía sin saber que una verdad largamente enterrada acababa de despertar. Y que Julián, por primera vez, había dejado de huir.
El amanecer llegó sin pedir permiso. Julián no había dormido. Permaneció sentado en la mesa, con el documento frente a él y la mente atrapada en recuerdos que ya no podían seguir escondidos. La mujer, Elena, finalmente dijo su nombre antes de irse, había prometido volver. Hay más gente como nosotros, le aseguró. Julián no estaba seguro de querer conocerlos, pero entendía que ya no podía caminar solo. Salió de la casa cuando el sol apenas asomaba. El pueblo parecía el mismo de siempre, pero algo se había desplazado en su interior, como una tierra removida que ya no vuelve a asentarse igual. Cada saludo era breve. Cada silencio, más largo. Sabían. No todo, pero lo suficiente. Caminó hasta las afueras, donde el terreno de su padre seguía cercado, abandonado a propósito. Nadie se acercaba a ese lugar. Demasiadas historias. Demasiados rumores. Julián apoyó la mano en la madera vieja de la cerca y cerró los ojos. Por primera vez, no sintió vergüenza, sino una tristeza profunda. Su padre había cargado con todo esto solo. No debiste venir, dijo una voz a su espalda. Julián se giró. Era don Mateo, un hombre mayor, respetado en el pueblo, alguien que siempre había evitado tomar partido. Verlo allí lo inquietó más que cualquier amenaza. Usted sabía, dijo Julián, sin rodeos. Don Mateo bajó la mirada. Todos sabíamos un poco, respondió. Y todos hicimos lo mismo, mirar hacia otro lado. Julián apretó los dientes. ¿También sabe por qué murió mi padre? El silencio fue la respuesta. Uno largo, pesado, definitivo. No fue un accidente, dijo don Mateo al fin. Fue una advertencia que salió mal o demasiado bien. Las palabras cayeron como piedras. Julián sintió que el aire se le iba del pecho. Durante años había sospechado, pero escuchar la confirmación lo quebró por dentro. Entonces no voy a callar, dijo con una firmeza que lo sorprendió. No esta vez. Don Mateo lo miró con una mezcla de miedo y respeto. Si hablas, dijo, el pueblo va a temblar. Y no todos están listos para eso. Yo tampoco lo estaba, respondió Julián. Pero ya es tarde. El giro llegó cuando don Mateo sacó algo del bolsillo de su abrigo, una llave antigua, oxidada. Tu padre me pidió que te la entregara si algún día preguntabas, dijo. Hay cosas que aún no has visto. Julián tomó la llave con manos temblorosas. ¿Dónde? Preguntó. Debajo del terreno, respondió. Donde enterraron la verdad creyendo que nadie la desenterraría. Don Mateo se alejó sin decir más. Julián quedó solo, mirando la llave como si pesara toneladas. Comprendió que el documento era apenas el comienzo. Que la verdadera historia estaba oculta, esperando. Y que, una vez desenterrada, no habría forma de volver a taparla. El pueblo seguía respirando en aparente calma. Pero bajo la tierra, las voces ya estaban despertando. La llave pesaba más de lo que aparentaba. Julián la sostuvo un largo momento antes de guardarla en el bolsillo, como si al hacerlo aceptara un destino que ya no podía rechazar. El viento levantó polvo sobre el terreno abandonado, y por un instante creyó escuchar la voz de su padre mezclada con ese silbido antiguo que siempre parecía venir de la tierra. Esperó hasta la noche. No por miedo, sino por instinto. Había aprendido que las verdades importantes no se buscan a plena luz del día. Se revelan cuando todo parece dormir. Regresó al terreno con una linterna vieja y una pala que había pertenecido a su padre. Cada paso lo acercaba a un recuerdo distinto, las veces que lo vio trabajar allí sin explicar nada, las discusiones apagadas, la orden tajante de no acercarse nunca a ese lugar. Ahora entendía que no era rechazo. Era protección. Encontró la trampilla oculta tras unas tablas carcomidas, cubierta por maleza y olvido. La cerradura estaba oxidada, pero la llave encajó sin resistencia, como si hubiera estado esperando solo eso, su mano. Al abrir, un aire frío y húmedo escapó desde abajo. Julián descendió con cuidado. La linterna iluminó un espacio pequeño, subterráneo, construido con prisa y miedo. Había cajas, carpetas, herramientas viejas, y un silencio espeso, casi vivo. Revisó los papeles con manos temblorosas. Contratos, mapas, nombres conocidos del pueblo, firmas repetidas. Todo apuntaba a una operación ilegal que llevaba décadas funcionando.
El terreno no era solo valioso, ocultaba desechos tóxicos enterrados sin control, protegidos por acuerdos sucios y silencios comprados. Su padre había descubierto demasiado. Y pagó el precio. Julián sintió una mezcla de rabia y vértigo. Pero entonces encontró algo que lo dejó inmóvil. Una foto. En ella aparecía su padre, más joven, junto a otros hombres. Entre ellos, don Mateo. Y el hombre de la carpeta. Todos juntos. Todos cómplices. El golpe fue seco. Julián se sentó en el suelo, intentando respirar. Don Mateo no solo sabía. Había participado. El giro final llegó con un sonido metálico arriba. Pasos. Alguien había abierto la trampilla. Sabía que vendrías, dijo una voz desde la oscuridad. La sangre siempre llama. La linterna iluminó el rostro de Elena. Pero su expresión no era la misma. Lo siento, Julián, añadió. Nunca hubo más gente como nosotros. Solo bandos. Julián entendió, demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe. La llave ya no estaba en su bolsillo. Y por primera vez, el silencio dejó de ser una opción. Para convertirse en una trampa. La oscuridad lo envolvió de inmediato. Julián golpeó la trampilla con los puños, 1, 2, 3 veces, hasta que el eco le devolvió la certeza de que nadie pensaba abrir. El aire se volvió denso. No era solo encierro, era humillación. La traición siempre dolía más cuando venía de quien había parecido comprenderlo. Respiró hondo. Contó los latidos. Recordó las palabras de su padre: cuando no haya salida, mira lo que otros no quisieron ver. Volvió a encender la linterna. El haz tembloroso reveló una pared al fondo, distinta al resto, más reciente, mal sellada. La tierra no miente cuando fue removida con prisa. Escuchó voces arriba. Nombres. Órdenes. El hombre de la carpeta estaba allí. También don Mateo. El mundo de Julián se reacomodó en una verdad brutal: no había inocentes, solo silencios más caros que otros. No lo maten, dijo una voz que reconoció. Todavía sirve. Era Elena. Julián cerró los ojos. La rabia quiso nublarlo, pero eligió el cálculo. Golpeó la pared con la pala. La tierra cedió. Detrás, un pasadizo estrecho, antiguo, probablemente usado para mover cosas sin ser vistos. El padre no solo escondió papeles, pensó. Preparó salidas. Se arrastró con el corazón en la garganta. Arriba, la trampilla se abrió. La linterna de alguien barrió el hueco. No está, dijo una voz joven. Busquen, ordenó el mayor. No pudo ir lejos. El pasadizo desembocó en una zanja cubierta por matorrales. Julián salió con cuidado, respirando el aire nocturno como si fuera nuevo. Corrió. No hacia su casa. Hacia el único lugar donde aún quedaban sombras que no le pertenecían a nadie, el río. Se escondió entre los juncos. Desde allí vio luces moverse por el terreno. Escuchó motores. Y entonces, pasos suaves detrás de él. No grites, susurró una voz. Si lo haces, te devuelven abajo. Era Elena. Julián se giró, tenso, listo para huir. No vine a terminarlo, dijo ella. Vine a corregirlo. ¿Corregir qué? Escupió. ¿Encerrarme? Elena tragó saliva. Me tienen, confesó. A mi hermano. Desde hace años. Yo acerco a los que dudan. Los llevo hasta el borde. A veces, no regresan. Julián la observó con una mezcla de asco y comprensión. No la absolvió. Tampoco la negó. Entonces decide, dijo. Ahora. Ella le tendió la llave. Te la quité para que no te mataran ahí, susurró. Si salías con ella, te disparaban. Un disparo sonó a lo lejos. Luego otro. Tienen prisa, dijo Elena. Ya no controlan todo. Julián entendió el giro final de la noche: alguien más había hablado. El pueblo, ese organismo dormido, estaba despertando a golpes. Hay una copia, dijo él. No está bajo la tierra. Elena lo miró, sorprendida. ¿Dónde? Donde nadie busca verdades, respondió. En lo cotidiano. El sonido de sirenas cortó la noche. No eran del pueblo. Julián se puso de pie. Si corres, le dijo a Elena,
te alcanzan. Si te quedas conmigo, te expones. Ella respiró hondo y dio un paso a su lado. Ya viví demasiado tiempo escondida. Juntos, salieron de los juncos. El río siguió su curso, indiferente. Pero el pueblo, por primera vez, no pudo fingir que nada pasaba. Las sirenas se acercaban como un pulso constante, marcando el ritmo de una noche que ya no podía ocultar nada. Julián y Elena caminaron sin correr, sabiendo que cualquier movimiento brusco podía ser interpretado como huida. A cada paso, el pueblo parecía mirarlos despertar, ventanas que se abrían, luces que se encendían, susurros que corrían más rápido que ellos. ¿Dónde está la copia?, preguntó Elena en voz baja. En la escuela, respondió Julián. En un cuaderno viejo de contabilidad. Mi padre lo dejó allí hace años. Nadie revisa lo que parece inútil. Elena asintió, impresionada. Comprendió que el silencio del padre no había sido cobardía, sino estrategia. Al llegar, encontraron la puerta trasera forzada. Dentro, las aulas estaban a oscuras, salvo por la oficina administrativa, iluminada. Julián sintió un escalofrío. Alguien se les había adelantado. Entraron con cautela. El sonido de papeles siendo revisados los guió hasta la oficina. Allí estaba don Mateo, nervioso, con el cuaderno abierto sobre el escritorio. No era así, dijo al verlos. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó, respondió Julián. Y ahora ya no puede cerrarlo. Antes de que don Mateo pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. El hombre de la carpeta entró con 2 policías locales, sus rostros tensos. Se acabó, dijo. Entreguen eso. Julián dio un paso al frente, levantando el cuaderno. Ya está entregado, dijo. Hace horas. El hombre palideció. ¿A quién? A quienes no te deben favores, respondió Julián. El giro llegó cuando uno de los policías dio un paso atrás y habló con voz firme. Señor, la fiscalía viene en camino. Tenemos órdenes de asegurar el lugar. El hombre de la carpeta retrocedió, buscando salida. No saben con quién se están metiendo. Sí, dijo Elena. Y ya no les tenemos miedo. Las sirenas se detuvieron afuera. Esta vez no eran del pueblo. Eran oficiales, frías, ajenas a los silencios comprados. Don Mateo se dejó caer en una silla, derrotado. Tu padre, murmuró. Siempre estuvo un paso adelante. Julián cerró el cuaderno con cuidado. No, dijo. Solo creyó que algún día alguien se atrevería. Las puertas se abrieron. Hombres y mujeres entraron con credenciales y miradas que no conocían el pueblo, ni sus pactos. La verdad había salido a la luz. Y nada, absolutamente nada, volvería a enterrarla. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, incómodo, casi culpable. No era la calma de siempre, esa que encubría todo, sino una pausa tensa, como la respiración contenida antes de una confesión colectiva. Las calles del pueblo estaban llenas de gente que no sabía bien a dónde ir, pero necesitaba estar afuera, ver, comprobar que lo ocurrido no había sido un mal sueño. Julián caminó entre ellos con paso lento. Por primera vez, nadie bajó la mirada. Algunos lo observaban con respeto, otros con reproche abierto. Había quienes asentían en silencio y quienes murmuraban su nombre como si fuera una acusación. Lo arruinó todo, susurró una mujer a su paso. No, respondió otra. Solo destapó lo que ya estaba podrido. Julián no intervino. Comprendió que el pueblo estaba atravesando su propio juicio, y que cada uno debía enfrentarse a lo que había permitido. A lo que había callado. Elena lo alcanzó frente a la plaza. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma nueva, frágil. Se llevaron a varios, dijo. Otros se están declarando. Y algunos seguirán libres, respondió Julián. La verdad no siempre cae completa. Ella asintió. Sabía que aquello no era un final limpio. Nunca lo era. De pronto, un murmullo recorrió la plaza como una ola. Un vehículo oscuro se detuvo frente al edificio municipal. Del interior bajó un hombre de traje, con carpeta en mano. No era del pueblo. Tampoco de la región. Julián Rivera, dijo en voz alta. Necesito hablar con usted. Las miradas se clavaron en él.
Julián sintió ese viejo impulso de encogerse, de desaparecer. Pero no lo hizo. Soy el fiscal a cargo del caso, continuó el hombre. Y hay algo que debes saber. Se apartaron unos metros. El fiscal abrió la carpeta y mostró un documento. Su padre no solo denunció, dijo. Fue informante durante años. Protegió pruebas. Protegió personas. Y cuando decidió salir, lo silenciaron. Julián cerró los ojos. El dolor llegó tarde, pero llegó con fuerza. Hay más, añadió el fiscal. En los registros aparece su nombre, como posible heredero legal del terreno y de una demanda colectiva. Julián lo miró, sorprendido. Eso significa que usted tendrá que decidir, continuó. Puede vender, irse, olvidar. O puede quedarse y enfrentar lo que viene. El giro fue brutal, no por inesperado, sino por definitivo. La decisión ya no era solo moral. Era pública. Visible. Ineludible. Julián miró alrededor. Vio a los niños jugando sin entender del todo. A los viejos cargando culpas. A Elena, esperando sin presionar. Mi padre se quedó, dijo al fin. Yo también. El fiscal asintió, cerrando la carpeta. Entonces esto no termina hoy, advirtió. Recién empieza. Julián lo sabía. El pueblo había sido obligado a mirarse al espejo. Y el reflejo, aunque doloroso, ya no podía romperse. El pueblo no volvió a ser el mismo. Y Julián tampoco. Los días siguientes trajeron ruido, declaraciones, excavaciones, periodistas que nunca antes habían pronunciado el nombre del lugar y ahora lo repetían como si siempre hubiera importado. El terreno fue cercado, custodiado, convertido en evidencia. La tierra, por fin abierta, exhaló lo que había guardado durante décadas. Y con ello, cayeron nombres, cargos, historias cuidadosamente maquilladas. Julián observaba todo desde una distancia extraña. No era protagonista ni espectador. Era la grieta por donde había entrado la verdad. Elena se quedó. Testificó. Dijo todo. Su voz tembló, pero no se quebró. Cuando terminó, no pidió perdón en voz alta. Solo miró a Julián, como quien entrega lo último que tenía. Hice cosas imperdonables, dijo una noche, sentados frente a la casa. No espero que lo olvides. No lo haré, respondió él. Pero tampoco voy a repetir el silencio. Ella asintió. Era suficiente. El juicio avanzó. Algunos pagaron. Otros no tanto. El mundo nunca es justo del todo. Pero esta vez, al menos, dejó de ser ciego. El pueblo aprendió a nombrar lo que antes se murmuraba. A señalar sin bajar la cabeza. A aceptar que la culpa compartida no desaparece sola. Un atardecer, Julián regresó al terreno. Ya no había cercas viejas ni trampillas ocultas. Solo tierra removida y un viento suave que parecía limpiar el aire. Se arrodilló y tomó un puñado de suelo. Pensó en su padre. En el costo de ver antes que los demás. En la soledad de sostener una verdad demasiado grande. Valió la pena, susurró. El giro final llegó días después, cuando el fiscal volvió a buscarlo. ¿Hay algo más?, dijo. En los archivos apareció una última carta de su padre. No estaba dirigida a usted. Julián frunció el ceño. ¿A quién, entonces? Al pueblo, respondió. Y pidió que se leyera cuando todo saliera a la luz. La lectura fue en la plaza. La gente escuchó en silencio absoluto. La carta no acusaba. No reclamaba. Solo decía, el silencio no nos protegió. Nos fue quitando el alma de a poco. Si leen esto, aún están a tiempo. No hubo aplausos. No los merecía. Hubo lágrimas. Y un compromiso incómodo, pero real. Esa noche, Julián cerró la puerta de su casa sin miedo. El silencio seguía ahí, pero ya no mandaba. Era solo ausencia de ruido, no de verdad. Se sentó a la mesa, abrió un cuaderno nuevo y escribió la primera línea de algo distinto. No una denuncia. No una advertencia. Un comienzo. Porque algunas historias no terminan cuando se revela la verdad. Terminan cuando alguien decide vivir con ella.